La genealogía del rey Yeshua. La genealogía del rey Yeshua representa un tema de profunda fascinación que ha suscitado debates teológicos y genealógicos a lo largo de los siglos. Para abordar esta cuestión con absoluta claridad, es necesario establecer que, dentro de la tradición y los escritos sagrados, José es reconocido como el esposo de María y no su progenitor biológico. Esta distinción es fundamental, pues las dos líneas genealógicas presentadas en el Nuevo Testamento, específicamente en los relatos de Mateo y Lucas, ofrecen perspectivas distintas que han dado lugar a diversas interpretaciones sobre el linaje de María. El consenso de los textos es explícito respecto a la relación civil entre ambos, tal como se describe en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 16, donde se menciona que Jacob engendró a José, quien fuera marido de María, de la cual nació Yeshua, llamado el Mesías. De igual manera, en el libro de Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 27, se nos habla de una virgen desposada con un varón de nombre José, perteneciente a la casa de David. El enigma surge debido a que las listas de antepasados presentan variaciones significativas. La crónica de Mateo traza la descendencia desde Abraham hasta Yeshua a través de Salomón, hijo de David, identificando a Jacob como el padre de José y estableciendo así la línea legal y real al trono. Por otro lado, la genealogía de Lucas extiende el linaje desde Yeshua hasta Adán, mencionando a Elí como el antecesor directo de José. Ante la imposibilidad de que un hombre posea dos padres biológicos, la explicación teológica más sólida sugiere que Lucas registra la genealogía biológica de María, mientras que Mateo se enfoca en la de José. Bajo esta perspectiva, Elí sería el padre de María y, por consiguiente, el suegro de José. Dado que las costumbres de la época no solían incluir a las mujeres en los registros oficiales, se listó a José como hijo legal de Elí para demostrar que Yeshua posee una herencia de sangre davídica a través de su madre. Esta estructura cobra un sentido espiritual más profundo cuando analizamos la sinergia entre ambos relatos. Al rastrear el origen de la humanidad, Lucas llega hasta Adán, a quien define de forma extraordinaria como hijo de Elohim. Esta declaración es el punto de encuentro donde la concepción de María por medio del Espíritu Santo adquiere su lógica divina. Si toda la línea genética santa desemboca en Adán, el cual fue engendrado directamente por la mano de Elohim, entonces Yeshua se manifiesta como la restauración de ese diseño original. En este punto, resulta imperativo recordar las palabras del emisario Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 45, donde nos revela la existencia del postrer Adán. Según este misterio, así como el primer hombre fue hecho alma viviente, el postrer Adán, Yeshua, ha sido constituido como espíritu vivificante. Incluso si exploramos tradiciones externas, como las mencionadas en textos antiguos del siglo II, se identifica a los padres de María como Joaquín y Ana, lo que sugiere que nombres como Elí podrían ser variantes o referencias alternativas dentro del complejo entramado familiar. En cuanto a la organización numérica de estas listas, observamos que Mateo utiliza un diseño intencional de 3 grupos de 14 generaciones. Esta decisión no es una coincidencia aritmética, sino un ejercicio de gematría hebrea. El nombre de David en hebreo, compuesto por las letras Dalet, Vav y Dalet, suma un valor numérico de 14. Así, al estructurar la historia en grupos de 14, el autor está proclamando de manera simbólica y reiterada que Yeshua es el verdadero hijo de David. Para lograr esta simetría, se omitieron intencionalmente nombres de reyes que figuran en las crónicas antiguas, priorizando un diseño pedagógico que resalta la identidad mesiánica. Incluso el aparente descuadre en la tercera serie de nombres encuentra su resolución cuando consideramos a María como una generación fundamental en el proceso. En el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 16, se rompe el patrón biológico al especificar que de ella nació Yeshua por intervención divina. Al incluir a María y a Yeshua como eslabones finales, se completa el diseño teológico que une la herencia de los patriarcas con la pureza original de la creación de Yahweh, cerrando el círculo que comenzó con aquel primer hombre que fue llamado Hijo de Elohim.
Las sombras en el linaje y la purificación del árbol dentro del diseño de la genealogía de Mateo, la omisión de ciertos nombres no responde a un descuido, sino a una intención teológica de preservar la pureza simbólica del Mesías. Al declarar en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 8, que Joram engendró a Uzías, el autor salta deliberadamente 3 generaciones intermedias, Ocosías, Joás y Amasías. Estos reyes no fueron olvidados, sino que fueron excluidos debido a su vínculo directo con la línea de Atalía, hija de Acab y Jezabel. Para la mentalidad hebrea, esta rama representaba una mancha de idolatría extrema, y en la construcción de una genealogía ideal para Yeshua, se consideró necesario podar estos elementos que se alejaban de la fidelidad a Elohim. Asimismo, entre Josías y Jeconías se omite a Joacim, conectando directamente al rey Josías con el cautiverio en Babilonia. Este ajuste literario no solo facilita la estructura de 14 generaciones, sino que subraya el momento de la crisis nacional como un punto de inflexión. El número 14, además de su valor en la gematría como el nombre de David, posee una resonancia con el ciclo lunar, que tarda 14 días en alcanzar su plenitud. Mateo presenta la historia de Israel como un ciclo rítmico, una fase creciente desde Abraham hasta el auge de David, una fase menguante desde Salomón hasta la oscuridad de la deportación, y finalmente, la aparición de una nueva luz que nace de la deportación hacia Yeshua, la luz del mundo. El conflicto legal, la maldición de Jeconías y el jaque mate divino. Uno de los mayores desafíos para la legitimidad del Mesías reside en lo que se conoce como la maldición de Jeconías. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 22, versículo 30, Yahweh pronuncia una sentencia devastadora, declarando que ningún descendiente de este hombre lograría sentarse en el trono de David ni reinar sobre Judá. Esto plantea un dilema legal profundo. Si Yeshua descendiera biológicamente de Jeconías a través de José, tendría prohibido reinar, pero si no fuera heredero de Salomón, no podría reclamar el trono. La solución a este jaque mate teológico es magistral y se resuelve a través de la distinción entre el derecho legal y la sangre biológica. El linaje de Mateo, que pasa por José, otorga a Yeshua el título de propiedad y el derecho legal al trono de Salomón. Sin embargo, al ser José el padre legal y no el biológico, la maldición de la sangre no se transmite a Yeshua. Por otro lado, la genealogía de Lucas, que se atribuye a María, traza su ascendencia a través de Natán, otro hijo de David. Esta línea biológica está libre de la sentencia de Jeremías, permitiendo que Yeshua sea verdaderamente sangre de David, pero sin la mancha legal de Jeconías. Este misterio se aclara al observar la figura de Zorobabel. Aunque fue un líder fundamental tras el exilio, Zorobabel nunca fue coronado como monarca, Melec, sino que ejerció como gobernador, Pechá, bajo el mandato del imperio persa. Su autoridad era administrativa y delegada, no una soberanía teocrática independiente. Esto confirma que la maldición seguía vigente. El linaje real estaba, en pausa, sin un trono físico. En el libro del profeta Hageo, capítulo 2, versículo 23, Elohim promete poner a Zorobabel como un anillo de sellar, revirtiendo simbólicamente el rechazo que Jeconías había sufrido, pero manteniendo el derecho al trono en suspenso hasta la llegada de aquel que pudiera reclamarlo con pureza. En conclusión, Mateo no redactó un simple registro civil, sino un argumento legal y espiritual. A través del nacimiento virginal, Yeshua hereda la corona por vía de su padre legal, José, pero conserva la pureza del linaje sagrado por vía de María. De este modo, el postrer Adán se manifiesta como el único capaz de reclamar el trono de David, cumpliendo la promesa de Yahweh y superando las restricciones de la historia humana. El nudo de Zorobabel. La convergencia de las dos líneas. Al analizar con detenimiento las crónicas de Mateo y Lucas, surge un detalle extraordinario que los estudiosos denominan el nudo de Zorobabel. Se observa que ambas genealogías, aunque descienden por caminos distintos desde David, una por Salomón y otra por Natán, convergen repentinamente en dos figuras centrales, Salatiel y Zorobabel. Este fenómeno, lejos de ser una contradicción,
representa el punto exacto donde la línea real y la línea biológica se fusionan para luego volver a separarse. La explicación más aceptada para este cruce es la aplicación de la ley del levirato o una alianza matrimonial estratégica. Mientras que en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 12, Salatiel aparece como hijo de Jeconías, perteneciente a la línea real. En el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 27, se le menciona como hijo de Neri. Es muy probable que Neri, de la rama de Natán, no tuviera descendencia masculina, y que Salatiel, al unirse a esa familia, permitiera que su hijo, Zorobabel, concentrara en su persona tanto la sangre pura de la línea biológica como el derecho legal al trono de la línea monárquica. Tras Zorobabel, las listas vuelven a dividirse. Mateo continúa por su hijo Abiud, mientras que Lucas sigue el rastro a través de su hijo Reza. Si este estudio te es de bendición, dale un me gusta y no olvides suscribirte. Eso sería de bendición para nosotros. El énfasis en el linaje paterno y la adopción legal para el pensamiento hebreo, especialmente en la época del Segundo Templo, la genealogía no era una cuestión de sentimiento, sino un estatus legal riguroso. Según el libro de Números, capítulo 1, versículo 2, la pertenencia a una tribu se determina exclusivamente por el padre. El principio legal establece que la familia del progenitor es la que define el linaje tribal. Por tanto, para que Yeshua pudiera reclamar el trono de David como el ungido, era imperativo contar con una línea paterna reconocida, ya que los cargos de rey y sumo sacerdote eran estrictamente hereditarios y patrilineales. Aquí surge la pregunta fundamental: ¿cómo cumple Yeshua con este requisito si nació de una virgen? La respuesta reside en la institución de la adopción legal. En la ley antigua, cuando un hombre aceptaba a un niño como suyo y le otorgaba el nombre, acto que José realizó según se narra en el libro de Mateo, capítulo 1, versículos del 24 al 25, el hijo adquiría de inmediato todos los derechos legales de la familia del padre. Al reconocer a Yeshua, José le transfirió formalmente la herencia de David, convirtiéndolo ante la ley de Israel en el heredero legítimo del trono. Esta figura tiene precedentes sagrados, como cuando Jacob adoptó a sus nietos Efraín y Manasés en el libro de Génesis, capítulo 48, versículo 5, elevándolos al mismo estatus que sus propios hijos. El escándalo de las 4 mujeres y la gracia de Elohim resulta sumamente extraño que en una cultura que enfatiza tanto la línea paterna, Mateo decide incluir a 4 mujeres antes de llegar a María. No elige a las matriarcas tradicionales como Sara o Rebeca, sino a figuras marcadas por situaciones que la sociedad consideraba irregulares. Tamar, quien recurrió a una estrategia desesperada para asegurar su descendencia según la ley del levirato descrita en el libro de Génesis, capítulo 38. Rahab, una mujer extranjera de Jericó. Ruth, la moabita que, a pesar de pertenecer a un pueblo enemigo, mostró una fidelidad inquebrantable a Yahweh. Betsabé, a quien el texto menciona discretamente como la que fue mujer de Urías, recordando el pecado de David. Al incluirlas, el autor está blindando la identidad de Yeshua ante sus críticos. Si el linaje del Mesías ya albergaba historias de redención, extranjeros y situaciones excepcionales, el nacimiento a través de María no debería ser objeto de duda, sino de asombro ante la gracia de Elohim. Estas mujeres demuestran que en la sangre del Salvador ya corría el destino de todas las naciones, anticipando que su obra no sería solo para Israel, sino para toda la humanidad. La línea de la esperanza en el periodo de silencio. Finalmente, los nombres que aparecen tras Zorobabel durante los 400 años de silencio profético cuentan una historia de fe en medio de la oscuridad. Aunque estos hombres vivieron bajo imperios extranjeros, sus nombres en hebreo eran gritos de esperanza. Abiud, que significa, mi padre es glorioso; Eliakim, que proclama, Elohim establece; Azor, que invoca al ayudador; y Sadoc, que evoca la justicia. A pesar de que el trono físico había desaparecido y la línea real parecía haberse convertido en una familia de humildes artesanos, cada generación mantenía viva la promesa de que Yahweh levantaría de nuevo el linaje santo. Esta estructura genealógica es, en última instancia,
una pieza de relojería divina que une la creación de Adán con la llegada del postrer Adán, asegurando que cada requisito legal, biológico y profético fuera cumplido con perfección absoluta en la persona de Yeshua. La tercera lista, la preservación en el silencio tras el esplendor de los patriarcas y el estrépito de la caída de los reyes. La tercera lista de nombres en la crónica de Mateo nos habla de una realidad distinta, la preservación silenciosa. Nombres como Akim, que significa, Elohim establecerá, Eliud, Elohim es mi alabanza, Eleazar, Elohim ha ayudado, Matán, que se traduce como, don, o, regalo, y finalmente Jacob y José, evocan una fe inquebrantable. Mientras las listas anteriores hablaban de promesas y fracasos, estos nombres, anónimos, para la historia secular representan el cuidado de Elohim, quien guardó el linaje en hogares humildes y talleres de carpintería, lejos de la corrupción de los palacios, hasta que llegó el cumplimiento del tiempo. El hecho de que estos hombres no figuren en otros registros históricos fuera del libro de Mateo, capítulo 1, responde a dos razones fundamentales. Primero, la existencia de los registros del templo, los cuales, hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70, custodiaban con rigor las genealogías públicas que Mateo pudo consultar. Segundo, el bajo perfil político de la familia. Ser un descendiente directo de David bajo el yugo romano era una condición peligrosa que podía interpretarse como sedición. Por ello, la línea de José vivió en la sencillez de Nazaret, custodiando su herencia en la privacidad de la fe. La validación final, ley, sangre y redención. El contraste entre Jacob, mencionado en Mateo, y Elí, mencionado en Lucas, capítulo 3, versículo 23, marca el punto donde la ley y la biología se encuentran para validar a Yeshua. Mediante la ley del levirato y la institución de la adopción, se garantizó que el Mesías poseyera los derechos legales correctos ante cualquier tribunal judío de la época. En resumen, la genealogía de Yeshua constituye un mapa legal y teológico perfecto que establece tres verdades absolutas. Yeshua es el heredero legal, a través de José, quien por el acto de adopción le transfiere el derecho al trono de Salomón. Yeshua es el descendiente de sangre, a través de María, quien le otorga su humanidad y el linaje davídico puro a través de la línea de Natán. Yeshua es la solución a la maldición. Mediante el nacimiento virginal, el Mesías esquiva la sentencia sobre Jeconías, pues no comparte su herencia biológica, aunque sí su título real. Sinergia teológica. Del primer al postrer Adán, esta intrincada red de nombres y leyes revela que Yeshua es el único hombre en la historia capaz de reclamar el trono de David, cumpliendo cada profecía y redimiendo un pasado marcado por la imperfección. La sinergia se completa al comprender que, así como Lucas rastrea el origen hasta Adán, hijo de Elohim, la genealogía santa encuentra su propósito en la concepción por el Espíritu Santo. Al no haber intervención de semilla humana, Yeshua no nace bajo la caída del primer hombre, sino como la restauración directa de la mano de Yahweh. Como bien señalaba el emisario Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 45 al 47, el primer hombre, Adán, fue del polvo de la tierra, pero el postrer Adán, Yeshua, es el Señor que descendió del cielo para constituirse como espíritu vivificante. Así, el diseño de 14 generaciones de Mateo, la búsqueda de pureza de Lucas y la intervención divina en el seno de María convergen en un solo punto, la restauración de la humanidad a su estatus original de comunión con Elohim. La síntesis del trono, el rey engendrado por Elohim y la plantilla del Adam Kadmon. La conclusión de este análisis genealógico nos sitúa ante una de las arquitecturas legales más brillantes de la historia sagrada. La identidad de Yeshua no es el resultado de una coincidencia, sino de una convergencia exacta entre la herencia de la tierra y el decreto del cielo. Al entrelazar las crónicas de Mateo y Lucas, comprendemos que la legitimidad de Yeshua como rey se sostiene sobre un trípode inamovible: la sangre, la ley y el espíritu. El derecho legal, el cetro de Salomón a través de José. Yeshua recibe el título jurídico al trono de David. Según las leyes de adopción y reconocimiento vigentes en Israel, el acto de José al otorgar el nombre al niño, tal como se relata en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 25,
lo constituye formalmente como su heredero. Esto permite que Yeshua posea el derecho al trono de Salomón, pero sin heredar la mancha biológica de la maldición de Jeconías descrita por el profeta Jeremías. El Mesías es, ante cualquier tribunal judío, el heredero legal del reino. El linaje de sangre, la pureza de Natán por otro lado, la genealogía de María, registrada en el libro de Lucas, capítulo 3, asegura la conexión biológica con David a través de su hijo Natán. Esta línea, libre de las sentencias reales, garantiza que Yeshua sea verdaderamente, fruto del vientre, de David según la carne. Aquí se cumple la promesa de una simiente santa que no ha sido contaminada por las transgresiones de la línea monárquica tardía. La sinergia divina, el postrer Adán y el Adam Kadmon. El punto de mayor profundidad teológica ocurre cuando Lucas conecta este linaje directamente con Adán, a quien define en el capítulo 3, versículo 38, como hijo de Elohim. Esta mención es la llave que abre el misterio de la concepción virginal y nos introduce al pensamiento cabalista del Adam Kadmon. Según la Cábala, antes de la creación del mundo físico y del hombre terrenal, existió un Adam Kadmon, hombre primordial, o hombre prototípico. Este no es un ser físico, sino una configuración de la Sefirot, emanaciones divinas, y de las luces superiores, la plantilla, o el molde, a partir del cual Elohim concibió toda la creación, incluyendo al Adán terrenal. Es la manifestación de la voluntad divina, el diseño original y perfecto de la humanidad en su estado más puro y espiritual, directamente engendrado por Yahweh. Si el primer Adán fue engendrado directamente por Yahweh, sin semilla humana, como un eco imperfecto del Adam Kadmon, era imperativo que el postrer Adán, como lo llama el emisario Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, compartiera ese mismo origen divino para restaurar a la humanidad a su arquetipo primordial. La concepción de Yeshua por el Espíritu Santo no es solo un evento biológico milagroso, sino la remanifestación del Adam Kadmon en la carne, el hombre perfecto que viene a corregir la rotura, Shevirat Akelim, del primer Adán terrenal y a elevar la creación de nuevo a su estado original de unidad con Elohim Yahweh. La sinergia es perfecta. Como hijo de María, posee la sangre de David. Como hijo adoptivo de José, posee el derecho legal al trono. Como hijo de Elohim, y al encarnar la esencia del Adam Kadmon, posee la naturaleza pura necesaria para romper la maldición del pecado y de la muerte, restaurando así la imagen divina en la humanidad. En Yeshua, la genealogía deja de ser una lista de nombres para convertirse en una declaración de soberanía cósmica. Él es el único ser en el cosmos que puede reclamar el título de Rey de Israel por derecho humano y el de Hijo de Elohim por derecho divino, encarnando el prototipo celestial. Toda la línea genética santa que comenzó con aquel primer Adán en el jardín de Edén, culmina y se perfecciona en Yeshua, quien no solo hereda el trono de un pueblo, sino el dominio sobre toda la creación de Yahweh, llevando a la humanidad de vuelta a la perfección de su origen en el Adam Kadmon. Si este estudio te ha sido de bendición, dale un me gusta y no olvides suscribirte. Eso sería de bendición para nosotros. Bendiciones. Shalom. El si la honra, la alabanza y el poder, por siempre. Amen.